Gracias damos a Dios. Y ahora allí en la parte de la escuela bíblica para niños van a partir piñata y pastel. Ahí van a estar celebrando, dándole gracias al Señor. Muy bien. El agradecido es bendecido, que darle siempre gracias al Señor. Sea la Escritura, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, es conocer la voluntad del Padre, conocer lo que el Padre quiere para sus hijos, qué es lo que debemos de hacer. De eso se trata el que venimos a la Santa Convocatoria, tenemos este culto de adoración y adoramos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Y después de allí somos expuestos a la palabra para conocer cada vez más la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Recuerde que la fe es para saber lo que le agrada a Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Así que en este tiempo de meditación, en esta hora santa, vamos a dedicarnos a esto, a estudiar, a escudriñar la Biblia, que es la revelación de Dios. Dios se reveló, Dios muestra qué es lo que Él quiere y nosotros como siervos de Dios estamos atentos para cada día entender lo que nuestro Dios nos demanda para nuestras vidas. Damos gracias al Señor. Decíamos que esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, hermano. Esa es la Eucaristía, es dar gracias, es acción de gracias. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Y debemos de ser agradecidos con Dios, darle gracias a Dios por la vida, darle gracias a Dios porque podemos estar aquí, darle gracias a Dios por este nuevo día. Vamos entonces a nuestro estudio. El miércoles iniciamos un estudio que se llama la renovación de la mente y es exactamente en lo que estamos. En este proceso estamos todos nosotros los cristianos en la renovación de nuestra mente. Recuerde que explicamos el miércoles que nacimos con una mente humana caída, la cual no puede comprender la voluntad de Dios. De hecho, la Escritura dice en Corintios, al hombre natural, al hombre caído, le parece locura, porque se han de discernir en el Espíritu. Cuando nosotros como nuevas criaturas nacemos, también se usa la terminología que somos nueva criatura y si somos nuevas criaturas, tenemos nuevas mentes o nueva persona y esa necesita, así como se fue edificando nuestra mente natural, ahora igual, hermano. Por eso la Biblia habla de recién nacidos, niños en Cristo, jóvenes y padres. El proceso es que nosotros vayamos creciendo, dice, en la gracia y en el conocimiento de Dios, conocer lo que Dios quiere. Para el hombre natural es imposible entender la voluntad de Dios. Aunque ore 1000 veces, hágase, Señor, tu voluntad, no conoce la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos la dicha, si eres nueva criatura, de que tienes ahora que edificar tu mente espiritual y tú y yo empezaremos a comprender cada vez más el deseo de Dios, porque nosotros somos hechos para servir a Dios y el que conoce cada vez más lo que Dios quiere empieza a llevar una vida que agrada a Dios. Recuerde que la fe nos ha sido dada para agradar a Dios, para comprender a nuestro Dios y para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que, ¿cuál es el propósito de nuestras reuniones? Renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva nuestro entendimiento? A través de la exposición de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la
palabra de Dios. Necesitamos estar expuestos al estudio bíblico, no solo los domingos, sino todos los días, los 365 días, las 24 horas de cada día. Debemos dedicarla al conocimiento de Dios. Esto para el hombre natural no lo puede entender, se nos tacha de fariseos, se nos tacha de... Fariseos no es un mal nombre, fariseo es alguien llamado a ser santo. Desgraciadamente, ellos, que estaban en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, ellos solo empezaron a aparentar santidad. Y por eso el Señor le dice, por fuera ustedes se ven muy limpios, pero son sepulcros blanqueados porque por dentro están llenos de muertos. Ustedes solo limpian lo exterior del vaso, pero por dentro está sucio. Qué tremendo sería llegar a un lugar, ¿no?, a comer y que te den un vaso reluciente por fuera, pero por dentro todavía tenga residuos del café de la semana pasada. ¿Verdad que a nadie le agradaría eso? Entonces nosotros debemos de entender, la religión, la forma, cuida mucho lo exterior, pero en Cristo el cristianismo es de adentro hacia afuera. La transformación tiene que ser de dentro hacia afuera. Entonces estamos en el segundo sermón, la segunda exposición, la segunda clase de renovando la mente o la renovación de la mente. Muy bien, vamos al texto en el cual vamos a estar y hemos estado disertando sobre esta palabra en Primera de Corintios. Vaya buscando Primera de Corintios, capítulo 2. Recuerde el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corintios? Era una iglesia que estaba muy dotada por Dios, estaba muy bendecida, pero tenía un serio problema. Estaba llena de niños. Estaba llena, como les dice Pablo, de gente carnal, hablando de las obras de la carne. Primera de Corintios capítulo 2, de allí vamos a usar el texto para meditar y ayudar en la edificación y la renovación de nuestra mente. ¿Cuántos entienden que ahora nosotros somos nuevas criaturas? Y así como cuando nacimos biológica, físicamente, teníamos o tenemos una mente, y esa mente estaba en blanco. De eso estuvimos hablando el miércoles pasado, y llegamos a ser lo que somos por nuestro entorno, la educación de nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestra familia, nuestro entorno social, y eso es lo que formó nuestra mente. Recuerde que conforme el hombre piensa, así vive. Pero nosotros fuimos instruidos conforme el mundo. La mayoría de nosotros, nuestros padres no eran creyentes y ellos nos educaron como entendieron, pero no nos educaron para entender a Dios. Ellos nos educaron para entender el mundo en el cual nos desenvolvemos, pero el llamado es para entender a Dios. ¿Para qué necesito renovar mi mente? Estas son verdades que quiero que usted la tome, para entender a Dios. Yo puedo entender el mundo medianamente, cómo se mueve, qué hacer, qué no hacer, pero nuestro objetivo en la iglesia es entender la mente de Dios. ¿Quién podrá entender la mente de Dios, hermano? ¿Quién podrá entender lo que Dios piensa? Pudiera uno decir, oiga, pastor, ese es un objetivo demasiado exagerado. No, para eso Dios nos dotó de vida espiritual y tenemos ahora la mente de Cristo. ¿Para qué? Para entender al Padre. Eso es lo que quiero que aprenda, para que luego no se llene de todo lo que vamos a hablar y va a decir, ¿de qué habló el pastor? De que el propósito de que Dios nos dotó de su espíritu y nos hizo nacer, renacer, y tenemos ahora una mente espiritual. Es para entender a Dios, porque Dios es espíritu y el hombre en su mente lógica, física, biológica, no puede entender a Dios. Dice aquí en Primera de Corintios 2 que para el hombre natural
la revelación de Dios, la dirección de Dios, dice, le es locura, porque no la puede entender. Aunque se esfuerce, no la puede entender. ¿Cuántos llegaron y cuántos están ya en lo que vamos a disertar y discernir? Se trata de que tenemos la mente de Cristo. Si usted ya nació de nuevo, es nueva criatura, dígale que está a su lado, usted tiene ahora dos mentes. Su mente biológica, natural, pero ahora tiene también su mente espiritual y se le llama la mente de Cristo. Usted ya es una persona espiritual y usted tiene que empezar a discernir las cosas desde el punto espiritual. Nuestro propósito es entender lo que Dios quiere. ¿A qué nos reunimos, hermano? Para estudiar los pensamientos de Dios, los designios de Dios, los caminos de Dios, lo que Dios quiere. Y después, cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere, empalmamos nuestras vidas a eso y nos esforzamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la fe es la que nos fortalece, es esa gracia para que nosotros andemos en sus caminos. La fe es para agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Para qué es la fe, hermano? Para conocer a Dios. Y una vez conociendo la voluntad de Dios, ¿qué más sigue? Hacerla. ¿Para qué se ora el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De ahí parte todo, hermano. Si Dios no es santificado, Dios no está ahí. Santificado sea tu nombre. Si Dios no está santificado, ahí no está Dios, hermano. Tú puedes orar el Padre Nuestro, pero si no vives en santidad, no tienes el entendimiento espiritual, puedes orar 1000, 2000 Padres Nuestros, Dios no está ahí. Porque debemos de entender, santificado sea tu nombre. Y de ahí continúa, venga tu reino. Pero si no santificamos el nombre de Dios, no viene su reino. ¿Cuántos entienden esto? Es escuelita bíblica, hermano. Santificado sea. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Apartar el nombre de Dios, un corte más alto. Yo no puedo orar a Dios con labios inmundos, con pensamientos inmundos. Yo tengo que santificarme para que el reino de Dios, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y la mayoría de nosotros, hermano, pecamos. ¿Cuál es el grande mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Y qué es lo contrario? Si ese es el más grande mandamiento, ¿cuál es la más grande desobediencia? Y usted ama a Dios todos los días, todos los minutos. ¿Cuántos entienden? Entonces estoy no en el gran mandamiento, sino en la gran desobediencia. Cada que no amo a Dios, cada que empiezo a vivir mi vida sin Dios, no me interesa agradar a Dios, entonces yo estoy en la gran, ya no es el primer mandamiento, amarás al Señor, no lo estoy cumpliendo, ese es el gran mandamiento. Entonces, ¿en dónde estoy? En la gran desobediencia, cuando no amo a Dios. Y la otra pregunta sería, ¿qué es amar a Dios? Pero vamos a retomar entonces. ¿Cuántos entienden que cuando nacemos de nuevo se nos da una nueva mente, una nueva personalidad? ¿Qué es lo que estaba muerto? Lo explicamos ya el miércoles, nuestro espíritu. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, nos da la fe y nosotros oímos el evangelio y nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios en Cristo Jesús, hay un nuevo nacimiento. Y ahora yo puedo empezar a tener hambre y sed verdadera de Dios. Pero ¿qué necesito? Como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Así que hay niños mal alimentados en las iglesias, porque la mente de Cristo no se alimenta, no se edifica por sensaciones.
No se edifica por cultos muy emocionantes. No, lo que transforma y viene desarrollando la mente es la exposición de la palabra. Por eso usted y yo tenemos que pasar tiempo expuestos a la palabra, porque en la palabra está la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Muy bien. Ya está ahora en Corintios. ¿Qué es lo que está exponiendo Pablo a los corintios? Que ellos son carnales, que ellos nacieron de nuevo, pero están ¿en qué condición? Son niños, son bebés y ellos necesitan crecer. Por eso dice Pablo, cuando yo fui a Corintios a hablar con ustedes, yo no fui con excelencia de sabiduría, de palabras, porque Corintios estaba inmerso en la cultura griega. Y la cultura griega pues era cuna de los grandes filósofos, de los grandes pensadores. Y ellos analizaban la vida, de dónde Dios, etcétera, etcétera. Pero era solo humanismo. Y las iglesias hoy día están impregnadas de pensamientos humanísticos, ¿sí? Pensando siempre en forma ególatra, que todo gire para beneficio de nosotros. El servir y dar a otros no está. Y es un trabajo enorme que ha hecho el padre de la mentira, donde venimos a las iglesias y todo es que como hijos dame, porque eso se nos metió hasta lo último. Primero el placer, luego el deber. No, hermano. Primero es el deber, luego viene el placer. Pero desgraciadamente en las iglesias con pensamientos humanistas, todo está centrado en el hombre. El hombre quitó a Dios y se puso en lugar de Dios. Disfrazadamente, pensamientos filosóficos, pensamientos muy bonitos. He oído predicadores decir, tu problema es que tienes baja autoestima. ¿Y cuántos dicen nuestro problema es que tenemos un concepto de nosotros más alto de lo que debemos de tener? Nuestro problema, no sé el de usted, pero el mío es que me amo demasiado. Y me duele si no me saludan porque yo soy grande. ¿Cuántos me entienden? Y de eso está lleno la iglesia, hermano. De gente que quiere atención, de gente que quiere reconocimiento, de gente que espera siempre lo mejor. Amados, es ignorancia, porque la Biblia dice, la Escritura, que no hay ni uno bueno, que no hay ni uno que busque a Dios, que todos nos desviamos como ovejas al matadero. Si usted viene a la iglesia esperando encontrar gente buena, usted está en la ignorancia plena. Porque en ningún lado, ni en las iglesias, ni en la sociedad, están los gobernantes perfectos, el gobierno perfecto, el partido político perfecto, pero asimismo las iglesias se componen de esa misma masa y toda esa masa cayó de la gracia de Dios y estamos en pecado. ¿Cuál es nuestra batalla en las iglesias? Que tenemos la mente de Cristo ahora, pero no dejamos de tener nuestra mente deformada, viciada, acostumbrada a que se me rinda pleitesía. Así que mi problema no es de baja autoestima, mi problema es que tengo un concepto muy alto de mí. Yo no sé usted, pero yo tengo un concepto muy alto de mí y me tengo que ubicar. Mire, cuando la gente paga mal es normal, no nos debería de asombrar, porque responden a su naturaleza. Diga conmigo, el hombre es malo y peca porque es pecador. Y el hombre te va a ser infiel, te va a exprimir y va a sacar lo mejor de ti. Cuando ya no tenga nada que aprender de ti, de succionar, dijera, te bota. Y uno dice, no es posible, mis hijos ni siquiera me vienen a visitar ni vendrán. Pero si recuerdas, nosotros hicimos lo mismo. Porque la naturaleza caída es egoísta. Solo piensa en qué, yo. Pero cuando empieza el trabajo espiritual en los que hemos nacido de nuevo y empezamos a entender que Cristo dice, yo soy el rey y ustedes dicen bien,
Y si yo el rey, tomando la comparación, la analogía de los reyes del primer siglo, oye, todo el mundo se postraban delante de ellos. Pero dice el Señor Jesús, si yo siendo rey no he venido a que me sirvan, sino a servir, y así mismo deben de ser ustedes. Y eso es un choque. Eso es un choque de trenes cultural. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para escalar posiciones y que la gente nos atienda a nosotros y no nosotros a ellos. Los importantes, ¿qué? Son los que quieren que usted los salude, les rinda pleitesía, pero nosotros tenemos un llamado a ser humildes, a ser siervos. Y se da cuenta que choca ¿con qué? Con la cultura del mundo. Así que los humildes, ¿qué? Si los saludas bien, si no los saludas, también. Y los instruidos, ¿qué entienden? Que de este lado todavía no, hermano. Usted, si busca una iglesia perfecta, no tiene el estudio que necesita, porque no hay iglesia perfecta. Puede haber una iglesia que ya tenga más gente madura, pero sigue entrando gente, ¿qué? Nuevecita, bebés. Y siempre habrá problemas. Amén. Así que cuando le paguen mal, dígale a su compañero, su compañera, es normal. No te asombres. Si alguien habla mal de ti, ¿qué debes de pensar? Es normal. Y usted no puede controlar la mente del otro, pero sí podemos controlar nuestra mente y nuestras emociones. Como yo respondo al comentario de la gente. Eso lo vimos el miércoles pasado. Ok, vamos entonces a Corinto. ¿Qué estamos estudiando? Damos por hecho que ya nacimos de nuevo y tenemos una nueva mente. ¿Pero qué necesita esa nueva mente? Ser renovada, ser crecida, ser alimentada con la palabra de Dios. Y ahora sí empezamos a entender la palabra de Dios. Antes no podíamos entenderla, ¿sí? El tema de reunirnos el domingo. ¿Por qué he de reunirme el domingo? ¿Por qué he de estar bajo la enseñanza de un maestro? ¿Por qué? Recuerde 1 Corintios 13, ¿qué decía Pablo? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, cuando ya fui grande, ¿qué se espera? Que piense como gente madura. Amén. El niño, ¿qué quiere? Todo para él. El niño, ¿qué quiere? Toda la atención. El niño, si no le das lo que quiera, ¿qué quiere? ¿Qué hace? Físicamente los niños, ¿qué hacen? Lloran, se tiran al piso, patalean. Bueno, esa analogía póngala en la iglesia. Los niños, espiritualmente hablando, cuando no obtienen lo que quieren, ¿qué hacen? Patalean, se enfadan, se enojan y no entienden que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros debemos tener y ser comprendidos. ¿Ok? ¿Cuál es el texto entonces? Es 2 Corintios, pero le voy a dar lectura. Mire, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Wow. ¿Sí se da cuenta? Pero hoy día, ¿qué hay en los púlpitos? Palabra de humana sabiduría, elocuentes, persuasivas, ¿sí? Los púlpitos están llenos de psicología, hermano. El estudio de la mente, el niño interior, tus recuerdos pasados, pero todo sigue enfocado ¿en qué? En la mente vieja. Esa, hermanos, necesitamos nacer de nuevo, si no, esa mente no va a poder ser renovada y contra el peso que solo se puede obtener con una mente de Cristo. Y ni mi palabra, dice Pablo. ¿Por qué Pablo renunció, hermano? Pablo estaba preparado, Pablo estudió en la universidad en su tiempo, él estuvo a los pies
fue alumno de Gamaliel, uno de los más grandes doctores de la ley. Pablo no era cualquiera. Pablo tenía la filosofía, la psicología, la retórica, todo el conocimiento histórico. Pablo hablaba de los poetas del mundo. Pablo hablaba de todo eso, hermano. Pero él le dice que él renunció a esa sabiduría para que ellos no fueran edificados en la sabiduría humana, sino en la sabiduría que viene de Dios, como dice Santiago. Entonces, y ni mi palabra, repito, ni mi predicación, dice el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Dice él, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que mueren, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y mire lo que dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Responde, el espíritu del hombre que está en él. Y luego sigue más adelante y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Para conocer los pensamientos de Dios. Wow. Hermano, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Nadie, sino el Espíritu Santo de Dios. Pero mire, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Para qué dice? Para conocer la voluntad del Padre. ¿Cuántos están entendiendo eso? Hermanos, ¿quiénes pueden entender la mente de Dios? Lo que Dios piensa, el Espíritu de Dios. Pero a nosotros se nos ha concedido la mente de Cristo. ¿Cristo qué hacía? ¿Cristo qué podía comprender? La mente de Dios. ¿Y en la mente qué está, hermano? Los deseos, los pensamientos. ¿Usted puede comprender lo que está pensando aquí la mayoría? No. ¿Quién puede entender los pensamientos de los que aquí estamos? El Espíritu que está en nosotros. Algunos están pensando muchas cosas que no tienen nada que ver en esta plática, pero si yo externo, si yo hablo, entonces se muestra mi pensamiento. Entonces voy, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Por el Espíritu de Dios. Y ahora, ¿qué hizo Dios para que le podamos entender a Él? Nos dio su Espíritu. Nos dio, y dice la Escritura que tenemos aquí, que nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Wow. Nosotros pequeños cristianos debemos, si nacimos de nuevo, nosotros debemos comenzar en el ejercicio a entender lo que el Padre quiere. ¿Es muy difícil eso? ¿O cuántos lo entendieron? ¿O se lo repito de otra manera? Hermano, ¿qué es lo maravilloso que nos ha sucedido? Usted empieza a hacer cosas y no sabe cómo, pero usted dice, no, esto no es correcto hacerlo. Si ¿quién te enseñó? Tengo la mente de Cristo y vivo para hacer la voluntad del Padre. Mire, a nosotros se nos ha concedido, mire, Cristo conoce al Padre.
Cristo entiende, dice, mi verdadera comida es hacer la voluntad del que me envió. Y ahora nosotros, ¿qué empezamos a entender en la medida que estamos siendo ejercitada nuestra nueva mente, que se está renovando, que se está fortaleciendo? Nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere. ¿Cuántos hicieron clic? ¿Cuántos dicen? Ahora por eso es la lucha que tengo dentro, sí, porque Dios nos marca el camino. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que perdonemos, que no seamos de bocas malas, mal hablados, maldicientes, porque la mente es la que va a conducir. Dice, conforme el hombre piensa, así vive. Nosotros debemos estar siendo renovados en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque batallamos contra otra mente que está deformada, que está mal encauzada. Porque a nosotros nos formaron o deformaron, pero ahora tenemos la mente de Cristo para ejercer otra fuerza dentro de nosotros mismos. Sigo leyendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Hermanos, ahora con la mente de Dios, con la mente de Cristo, con el Espíritu de Cristo, con los pensamientos de Cristo, ¿en qué estamos creciendo? Estamos para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos ya saben que Dios nos perdonó en Cristo Jesús? ¿Por qué lo sabes? Porque tengo la mente de Cristo, porque tengo los pensamientos de Cristo, porque ahora tengo una mente espiritual. Y esa mente puede comprender la mente, la voluntad, el deseo de Dios, los designios y lo que Dios quiere. Porque el cristiano que ejercita su mente está cada vez más en la voluntad del Padre. Porque la única manera de comprender la mente de Dios, y cuando digo comprender la mente de Dios es comprender lo que Dios quiere para nosotros. No de todo lo que Dios hace, no. Lo que Dios quiere para esta creación, lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Cómo podemos comprender la voluntad de Dios? Hágase, Señor, tu voluntad. Decimos en el Padre Nuestro, pero yo les digo, ¿cuál voluntad de Dios? No sabes, porque si no ha nacido, pues está en la voluntad del diablo. Y si apenas está recién nacido y no entiende todavía, pues, pero nosotros debemos ¿qué? Renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, hermano. ¿Y esto es a través de qué? De renovando nuestra mente. Ya tenemos la mente de Cristo. Recuerden que el miércoles vimos el ya, pero todavía no. Dice en Efesios que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya. Pero todavía no. En posición ya estamos. Dios nos dice en su palabra. Dios ve qué, hermano, en un mismo plano, pasado, presente y futuro. Nosotros no podemos verlo así. Pero recuerde que el pasado, presente y futuro es para nosotros, no es para Dios. Cuando Dios crea el mundo, Dios crea el sol para señorear en el día y la luna para señorear en la noche y para contar el día y la noche, las semanas, los meses, los años, los cambios de estación. Pero ¿para quién es el cronos? ¿Para quién es el tiempo? Para nosotros, para Dios no. Dios ve en un solo plano ¿qué? Pasado, presente y futuro. Dios ya nos ve, ¿cómo? Más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para nosotros todavía falta caminarlo. Dios ya lo ve. Para Dios no hay secreto, hermano. Dios conoce el principio, el presente y el fin. Dios ya nos ve salvos. Dice que tenemos vida eterna. ¿Ya tenemos vida eterna? Sí. ¿Cuándo la vamos a comprobar? Cuando partamos, cuando Cristo venga o nosotros vayamos. Pero muchos también van a conocer que tienen muerte por los siglos, de los siglos, de los siglos, porque se mantuvieron como enemigos de Dios con una mente contraria a la de Dios. ¿Qué es una mente contraria a la de Dios? No hacer la voluntad de Dios. Y aquel que sabe lo que Dios quiere, Cristo vino y ¿qué hizo en la cruz del Calvario?
nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si usted y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos que ejercitarla para perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque ellos no saben que deben de perdonar. Porque ellos no saben que no deben de ofender a otro ser humano. ¿Cuántos saben ya de los que están con suficiente tiempo aquí doctrinal que no se debe maldecir a otro ser humano sino bendecir? ¿Cuántos ya lo saben? No me pongan nervioso, por lo menos. Tenemos que amar, tenemos que perdonar. Y ese fue el choque cultural. Cuando Cristo vino, la iglesia, la religión practicaba el ojo por ojo, diente por diente. Y eso es lo que a muchas religiones les gusta. No, si me la hace, me la paga. Y llega Cristo y dice, no, perdona. Pero no perdones solamente a los que amas, no, perdona a tus enemigos. Y va más allá, y ama a los que te aborrecen, y bendice a los que te maldicen. ¿Y ese fue un qué? Un choque. ¿Cómo? Pues Él vino a revelar la voluntad del Padre, porque ¿quién conoce la mente del Padre? Cristo. Pero ahora dice que cuando nosotros, por esa extraña operación, nacemos de nuevo, ¿qué estamos leyendo ahí? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen, wow, eso no es cierto? Yo no puedo tener la mente de Cristo. Mira, en la otra traducción dice, nosotros ahora pensamos como Cristo. Wow. Nosotros ahora sacamos nuestros juicios, nuestra manera de cómo debo hacer, porque ya está en mí la mente de Cristo. Eso es ser cristianos, pequeños Cristos. Ahora yo empiezo a entender y si crezco y me dejo conducir, entonces yo digo, yo voy a perdonar. Oye, fulano habló mal de ti, maldijo y todo, sí, pero no sabe lo que hace. No sabe lo que hace, ¿por qué? Porque todos somos malos. Todos somos malos, hermano. ¿Y qué es lo que debemos entender? Que todos caemos en esos arrebatos de ira, de juicio, de egoísmo, de egolatría. Y esa es la naturaleza caída. Y cuando yo ya entiendo eso, yo puedo perdonar. Y no me siento decepcionado si alguien me es infiel, si alguien me paga mal. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. ¿Qué es lo que debe de asombrarnos? Cuando vemos seres humanos que se conduzcan como, que no maldicen, que bendicen, que ayudan, que siempre están buscando la dirección de Dios. Eso es de asombrarse. Pero lo natural es que el hombre sea maldiciente, que sea ególatra, que sea todo lo malo que sabemos. Eso es normal. En la iglesia abundamos en las iglesias. Y así que aquel que empieza a buscar la iglesia perfecta, yo les digo un tanto en broma, si encuentras la iglesia perfecta no vayas porque la vas a echar a perder. Es que nuestra naturaleza humana no hay iglesia perfecta, esa es una utopía, eso es ignorancia a todo lo que da. Somos pecadores. ¿Y por qué perdonamos al que peca? Porque no sabe él que es pecador y que peca, porque esa es su naturaleza. Pero aquel que ya tiene la mente de Cristo, ¿qué puede hacer? Lo entiendo, porque esa es la manifestación de su pecado. ¿Me expliqué? Cuando alguien te maldice, cuando alguien te paga mal, que si usted ya tiene la mente de Cristo, ¿qué va a entender usted? Que todavía está esclavo de su vieja naturaleza. ¿Es muy alto eso? ¿Cuántos logran captarlo? ¿Por qué Cristo pudo en la cruz del Calvario, desnudo, flagelado, humillado en un juicio cruel, no le ganó la emoción, sino que con la convicción de su mente sacó y dijo, Padre, perdónalos porque ellos actúan así por su pecado, pero ellos no saben que están mal. Por eso yo te pido que tú los perdones. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos tengan crucificados, hermano? Cuando se levanten contra nosotros, contra ti, que hablen, la hermana fulana, no, esa hermana. ¿Y usted qué debe decir si tiene la mente de Cristo? Que vengan y me lo confirmen. No, si tienes la mente de Cristo, ¿qué vas a hacer? Padre, perdónalos a ellos y a mí, porque es nuestra naturaleza caída.
Pero es cuando usted ya empieza a crecer. Y amados, necesitamos gente adulta en las iglesias. Gente que nos ayude a conducir el rebaño. Necesitamos pastores, ancianos, ancianas que nos ayuden, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces necesitamos que haya más gente adulta. Dice pues, para llegar allí al verso 16, estoy en 1 Corintios capítulo 2, por lo cual dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ojo, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observe el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir en el Espíritu, espiritualmente. En cambio, dice el verso 15, el espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa esto? Que el espiritual puede juzgar. El espiritual tiene la capacidad de hacer un sano juicio de las maneras de vivir. Y él no es juzgado de nadie que no sea espiritual, porque el que es espiritual no juzga a su hermano. ¿Me voy muy alto o sí se está entendiendo? El que es espiritual entiende todas las cosas. Y él no es juzgado a menos que sea es analizado por otro que tiene la mente de Cristo. Cuando nosotros empezamos a hacer las observaciones, pero cuando ya somos cristianos y tenemos la mente de Cristo, debemos ¿de qué? De entender y no enjuiciamos. Ok, por eso dice, en cambio el espiritual juzga, analiza. ¿Por qué? Porque él tiene la mente de Cristo. Pero el que tiene la mente natural, ¿cómo juzga? ¿Cómo juzga la iglesia? Desde la base natural. Hay gente que llega y exigen cosas en la iglesia porque tienen su mente natural. Ellos quieren que sea así, que sea así. Es que me voy de esa iglesia porque no hay amor. Una así de un hombre natural. Pero el que es espiritual tiene el Espíritu Santo y el fruto. ¿Y qué es lo primero que se manifiesta en un espiritual? El amor. Él no pide amor, él da amor. Buenos días todavía. ¿Me expliqué? O sea, usted no viene a una iglesia a ver lo que falta, usted viene porque viene para dar. Y usted puede juzgar ¿qué? Las carencias en una congregación y decir, yo tengo este don y lo voy a ministrar conforme Dios me lo ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. El hombre carnal viene y juzga, pero ese juicio no nos afecta a los que somos espirituales, porque no podemos ser juzgados desde una perspectiva natural. Dice el verso 16, pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire lo que dice Pablo por el Espíritu Santo, mas nosotros, ¿quién? Nosotros, dice, no les dice más ustedes, les dice más nosotros, porque él sabe que él y su equipo ya lo analizaron, ya son nuevas criaturas y ahora ellos tienen la mente de Cristo. Y solo es para ellos, no, hermanos, nosotros necesitamos entender que somos una nueva criatura y que debemos de tener crecimiento espiritual y empezar a discernir y a pensar cómo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo debo de pensar? Como Cristo. Wow, eso es imposible, sí. Para el hombre natural, para el que no ha nacido de nuevo, esto es locura. Pero para aquellos que tenemos la mente de Cristo, allí comenzamos a actuar conforme a lo que Dios quiere. Porque la mente de Cristo nos lleva a entender la mente de Dios. Yo empiezo a entender por qué Dios hace lo que hace. Y llevo casi 30 años y apenas estoy como entendiendo las cosas de Dios. Pero ¿por qué puedo entenderlas? Comenzar a entenderlas, perdón. Dije sin miedo, porque tengo la mente de Cristo. Yo te voy a decir, sí, usted también debe de tenerla. Usted también debe discernir. Usted también debe analizar.
Usted también debe pensar como Cristo, pensar en los demás, amar a los demás, tener buenos deseos para todos los demás. Necesitamos una iglesia, hermano, que sepa la voluntad, que sepa lo que Dios quiere. Aleluya. ¿Cuántos avanzaron un poquito allí? Mire, se lo voy a dar en lenguaje sencillo. Biblia, lenguaje sencillo. Dice así: nadie puede saber lo que piensa otra persona. ¿Cuántos dicen es verdad? Usted ve a alguien, con todo respeto, ¿usted sabe lo que esa persona está pensando? No. ¿Quién sabe lo que esa persona está pensando? Dios, obviamente, porque Dios es omnisciente. Pero ¿quién sabe lo que piensa cada uno de nosotros? Diga, yo mismo. Y algunos se espantan de lo que piensan, ¿sí o no? Si tú ves a una persona a los ojos y lo ves serio o algo, y como tú eres ególatra, seguro está pensando mal de mí. No, hombre, está viajando. Ni te ve siquiera. Pero como tenemos un alto concepto de nosotros mismos, ¿qué nos preocupa? El qué dirán, el qué pensarán. Y hasta tú ve a una persona, hermano. Mira, ve a una persona y mírale sus zapatos. Y esa persona inmediatamente hasta los recoge, hermano. Y los ve y dice, están sucios mis zapatos. Somos tan vulnerables que cuando alguien nos ve, hermano, y estoy viendo a alguien y esa persona se hace así que tengo. Porque somos tan importantes que pensamos que los ojos de todo el mundo están sobre nosotros, hermano. No, cada quien está ensimismado. ¿Qué es ensimismado? Pensando en sí mismo, en las necesidades. Ahorita que acabe este hombre de hablar que ya me perdió, no lo entiendo. Tengo que ir, tengo que buscar, voy a buscar el dinero, voy a ir a sacar dinero, ¿qué vamos a comer? Hicieron fiesta, ¿será que quede pastel, que quede un refresquito? Cada quien está, ¿qué? En lo suyo. Y uno piensa que la gente está mirando al púlpito y yo estoy acá. No, hombre, la gente está entendiendo. No, hay muchos que están en la estratosfera. ¿Se da cuenta? ¿Quién conoce el pensamiento de cada uno? Lo que dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona, el ser interior, sabe lo que ella está pensando. Y dice, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Wow. Hermano, ¿cómo nosotros, seres humanos, granitos de arena, nos atrevemos a decir que sabemos lo que Dios piensa? Pero analícelo. No es que analizamos y conocemos a Dios. Se lo digo de otra manera, más clara. Nosotros debemos de saber lo que Dios quiere. ¿Qué es la voluntad? Cuando alguien le dice a otro, es que tú siempre quieres hacer tu voluntad. ¿Qué es esto? Tú siempre quieres hacer lo que tú quieres. Pero ahora nosotros queremos saber lo que Dios quiere, porque nosotros somos siervos de Dios. ¿Y cuántos ya en el estudio bíblico han aprendido que lo que Dios quiere es que le compartamos el evangelio a los que están perdidos? ¿Quiénes son los que están perdidos? Nosotros analizamos un perdido, el que no tiene a Cristo está perdido, y el que no tiene a Cristo, su fruto es visible. Es adúltero, te lo dijo, mal hablado, blasfemo, ladrón, porque se ve en el cambio, dice el que era ladrón, ya no robe más, sino ahora trabaje para que tenga para compartir con los que no tienen. No dice para que tenga más dinero, para que tenga para compartir. Pero eso no, eso se bloquea en nuestras mentes. Amado, ¿cuántos ya empiezan, aunque usted no quiera, como ya está ese espíritu, esa manera de pensar como Cristo, aunque sea usted niño, usted ya empieza a batallar porque usted empieza a saber que sabe las cosas que Dios quiere? Usted está empecinado y a usted le cae mal a alguien y lo maldice, pero el Espíritu de Dios habla a su espíritu, a su mente espiritual, ¿y qué le dice? Perdona. Solo con eso nos quedamos, hermano. Perdona, ayuda. ¿Cuántos van caminando o manejando y traen sus monedas ahí en el coche y ven a una persona necesitada y usted anda en otras cosas y de repente el Espíritu le habla a tu espíritu y le dice, dale? Dice, no, Señor, eso no eres tú, Señor. No, es el Señor
y empezamos a entender la mente de Dios. ¿Cuántos dicen wow? Somos conducidos por el Espíritu de Dios, dice Romanos. ¿Cómo sé que soy de Dios? Porque el Espíritu de Dios le habla a mi espíritu. El Espíritu de Dios guía mi pensamiento, mi conducta. ¿Por qué estoy aquí? Porque si no vengo, el pastor me va a regañar o algo. No, es como yo les digo, mire, aquí no tenemos ni un contrato firmado. Usted puede venir cuando quiera y se puede ir cuando quiera. Usted puede dar si quiere y si no quiere, usted no da y se va. Pero así como usted no tiene un contrato firmado con nosotros, yo voy a hablar en primera persona, tampoco tengo un contrato firmado con usted. El día que Dios me mueva, le voy a hacer nomás. Dios le bendiga, aproveche lo que le enseñé. Y si viene otro pastor, gloria a Dios, pero yo ya no me hago cargo. Entonces, ¿sí se entiende? Esto es voluntario. Pero usted, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene aquí? Porque dice la Biblia, y lo tenemos grabado en nuestra memoria, porque dice que los versículos moren. Tenemos que grabarlos. ¿Cuántos versículos se sabe usted? Cambio de prédica. Ok. Dios dice, ¿cuántos saben, tienen en su memoria, en su mente de Cristo, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer? ¿Por qué vienes a la iglesia? Y el domingo que no vienes y andas en otra cosa, satisfaciendo los deseos de tu carne, ¿cómo te sientes? Y si me chocan, porque hay gente que luego la chocan los domingos, que en lugar de venir a la iglesia andan en otro lado. Pero no quiere decir que Dios te anda buscando a través de que te choquen o te roben, no, sino de que Dios habla a tu conciencia, Dios habla a tu espíritu y dice uno, estoy mal. Pero ¿quién te lo está diciendo? ¿Te anda persiguiendo el pastor, el espíritu del pastor, los hermanos? No, ¿cuántos dicen no? Hay gente que me encuentro en la calle y me ven y me dice, pastor, ya iba a ir a la iglesia. Y yo digo, ¿y qué si yo no te ando buscando? Tú eres libre, amado. Donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. O sea, yo no ando buscando a nadie. Pero siempre, hermano, por automático me ven y hasta brinca, me dice, pastor, ya voy a ir a la iglesia. Yo le digo, salúdame, le digo, si yo no te ando persiguiendo. Porque la mente que te está en nosotros debe de ¿qué? De empezar a hacerse responsable, empezar a ir creciendo. Ok, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Wow. Pero como Dios nos dio su Espíritu Santo, nosotros podemos darnos cuenta, oiga, de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios nos perdonó en Cristo Jesús? ¿Y esto por qué lo sabe usted? ¿Porque lo grabó en su mente intelectual? No, porque está en su mente espiritual. Usted tiene la mente de Cristo. Usted tiene ahora el Espíritu Santo que le confirma que Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Pero no en el intelecto, sino en el espíritu, en la mente espiritual. Usted sabe que Dios le ama. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Mire más cómo lo explica. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran, dice, una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Ya se da cuenta, el que no pueden examinarnos a nosotros mismos porque ellos no pueden entender nuestras conductas y pensamientos espirituales. La gente no nos puede juzgar porque venimos a la iglesia, porque ellos no entienden el por qué venimos a la iglesia y el por qué hay una necesidad y un hambre de adorar a Dios y de ser expuestos a la palabra de Dios. Ellos no nos pueden examinar. Ocupa la palabra en Reina Valera, ellos no nos pueden juzgar. ¿Qué quiere decir? Ellos no nos pueden entender. Tu familiar inconverso te puede entender que tú seas como eres si es que en verdad naciste de nuevo.
Tu esposa inconversa, ¿puede entender a un esposo converso? No. No lo puede examinar, no lo puede juzgar, pero nosotros sí podemos juzgar. Pero no para decirle al infierno, ocupo otra palabra. Nosotros sí podemos examinar a los que no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros sí podemos comprender por qué la gente actúa como actúa, los que no tienen a Dios. ¿Y qué debemos de tener? Misericordia, porque ellos no saben. Y decirle, Padre, perdónalos porque ellos ¿qué? Ellos no saben, me maldicen, pero no saben que se maldicen ellos mismos. Y tú, que eres espiritual, tú tienes que amarlos. Ellos no te pueden amar porque el amor de Dios no está en su corazón. Pero tú no debes irte contra ellos ni afectarte el que la gente que no sepa te maldiga. ¿Cuántos entienden eso? Hermano, es cuando usted empieza a crecer y a desmarcarse de la masa restante. Usted empieza a caminar en la mente, en las alturas, porque usted está entendiendo cosas que los demás no. Así que los demás no nos pueden entender, pero nosotros sí debemos de entender. Hermano, ¿quién debe llevar a quién? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? Nosotros a ellos, porque ellos no saben. Aunque vengan recién a la iglesia, vienen desempacados del mundo, ellos no saben. Yo me voy a ofender por lo que hacen los niños. Véalo en la analogía natural, hermano. Tenemos niños que están creciendo. ¿Dónde los metemos? Y pasan y corren y te pisan el callo. Hay gente que, oiga, aplaquen a los niños. Hermano, aplácate tú. Ellos son niños. Buenos días. Si hay gente así. Pero ¿quién debe entender? Nosotros, hermano. Pasan los niños como un rayo y te pisan exactamente el dedito que te duele. Te atropellan, casi tiran tu bebida. Hermanos, pero ¿qué tenemos que hacer? Involucrarnos para que ellos crezcan y se vayan educando y se vayan formando. Usted dice, qué tranquilo está este domingo y el culto y todo. Pues porque los niños están allá afuera, pero asómese allá afuera y va a ver cómo está. Ellos no nos pueden entender. La gente inconversa a ti no te puede entender. Tú y yo, que tenemos la mente de Cristo, que entendemos la voluntad de Dios, nosotros sí debemos comprender a la gente que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque están muertos. Porque están esclavos de sus costumbres. Ellos viven por las pasiones, por las emociones. Nosotros debemos de vivir por la voluntad y por la mente de Dios. Amén. ¿Quién dice, como dice la Biblia, quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién puede darle consejos? Pero mire qué tremendo, dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Wow. ¿Cuántos entienden? Voy de nuevo. Pregunta al mundo, ¿quién puede entender a Dios? Respuesta, nadie, excepto los cristianos. ¿Por qué? Porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Por cuanto el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros ahora entendemos los pensamientos de Dios, lo que Dios quiere, porque nosotros ahora pensamos como ¿quién? Eso es herejía, pastor. No, lo estoy leyendo. Cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestra nueva persona, nosotros empezamos a entender a Dios. Nosotros comenzamos a entender a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros ahora pensamos como ¿quién? Como Cristo. ¿Por qué el mundo aborreció a Cristo? Porque Él fue extranjero y peregrino. ¿Y qué dice la Biblia de usted y de mí, los que somos seguidores de Cristo? Que también nos van a aborrecer porque somos ¿qué? Contracultura. Nosotros hablamos diferente. Estamos aquí, pero estamos en tierra hostil. Porque nosotros, dice Pablo, dice que ellos, el mundo, se asombra que usted y yo, cuando hay carnaval, no corramos con toda. Claro, hay unos pseudocristianos que se embarcan en el carnaval y las fiestas de la carne. Pero estoy hablando de gente que ya tiene más ejercitada la mente espiritual, lo que se le llama la mente de Cristo. Si no, no podemos ser cristianos. ¿Cuántos entienden esto, hermano? ¿Por qué somos cristianos?
¿Por qué nos conducimos como Cristo? ¿Por qué pensamos como Cristo? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y ahora nosotros podemos sentir y pensar y dirigirnos como Cristo. ¡Wow! Ya no estamos incapaces. Hermano, ¿por qué podemos nosotros mantenernos casados? Porque el Espíritu Santo, ¿qué te dice? No, a papá no le agrada el repudio, no le agrada el divorcio, pero debe haber una excepción en este caso. Dios debe de entender mi condición, que como sufro. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, ¿qué tienes que hacer con tu esposa? ¿Perdonarla? Nada más, no. Amarla, como Cristo amó a la iglesia. No, eso no es de Dios, eso es, hermano. ¿Por qué el cristiano se mantiene casado? ¿Porque es de otra naturaleza? Sí, cristiana, pero porque tiene el Espíritu Santo y piensa como Cristo piensa. ¿Cómo debes amar a tu esposa, hermano? Ya me metí en problemas. ¿Cómo debes amar a tu esposa? Dice Efesios. Como Cristo amó. ¿Cuánto amó Cristo a la iglesia? ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte, no hasta darle muerte, hasta la muerte. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Hermano, y así el mundo te va a ver cómo amas a tu esposa y va a decir, wow, verdaderamente existe Dios. Porque ven que hombres falibles, naturalezas caídas, pecadores, podemos ahora en Cristo tener la capacidad de decirse los cónyuges mutuamente, bandera blanca, no te preocupes, seguimos, ¿a dónde iré? Yo no me voy hasta que Cristo levante a uno de los dos. Estás orando para que Dios se manifieste. Unos apenas lo entendieron. No hay divorcio, hermano. Ni venga a pedirme consejería de que, pastor, ¿cómo ven? ¿Me puedo divorciar? No hay divorcio. No hay divorcio. ¿Sí se oye? No hay divorcio, hermano. Hay separación y hay otras concesiones, pero hablando de los nacidos de nuevo, no hay qué. Se piensa antes. Ya una vez que te casaste, se cierra la lápida, se clava el ataúd y hasta que la muerte los separe. Dice Romanos capítulo 11, versículo 3, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y nosotros decimos, nosotros ahora tenemos la capacidad de entender la mente de Dios respecto a nosotros. No de que qué va a hacer con Saturno, con Neptuno, qué va a pasar. No se meta en eso. Nosotros ahora podemos entender lo que Dios quiere para la raza humana. ¿Cuántos entienden eso? Yo tengo la capacidad ahora de entender la voluntad de Dios. Porque Dios, dice, el esclavo, ese no entiende lo que quiere su Señor, nada más sirve. Dice, pero ustedes, dice, ya no les llamaré sino hijos, porque el hijo sí entiende qué, sí le es concedido lo que el Padre quiere. Y nosotros ya no estamos como esclavos, sino como hijos. Pero también hay que entender que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Dios nos disciplina. Dios es el que está trabajando con nosotros y ahora lo podemos entender porque somos hijos de Dios. Y aquel que no soporta la disciplina se confirma que no es hijo sino bastardo. Nosotros pues que tenemos la comprensión por el Espíritu Santo sabemos que Dios nos disciplina. ¿Cuántos han sido disciplinados por Dios, hermano? Y es buena señal porque Él es nuestro Padre. Amén. Y cuando tú ya tienes la mente de Cristo, entiendes el por qué te vino esto o aquello. Usted no anda buscando en el horóscopo, no anda buscando con los magos, los profetas, ¿por qué me está pasando esto? No, usted ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da respuesta. Porque usted y yo estamos en la condición que estamos. Voy a ir un poquito más rápido, pero hasta donde alcancemos. Romanos 12:1. Ya vimos en el Nuevo Testamento y en el Evangelio que el nuevo nacimiento, teníamos la mente del hombre viejo,
ahora nacemos de nuevo y tenemos una nueva mente, y esta mente va a renovar la mente del hombre viejo. ¿Sí me explico? Ok. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Cómo se renueva la mente? Hacer nuevo algo. ¿Sí se oye? Entonces dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, así que, es una palabra de enlace, viene dando la sumatoria, la conclusión de 11 capítulos, y les dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mire, que es vuestro culto racional. Hermanos, ahora en nuestra mente de Cristo, nosotros presentamos el culto, pero con el propósito que Dios manda. Imagínese, ¿qué pensaría usted que yo comenzara aquí en este momento a entrar así como en una catarsis, quitarme la corbata, ponérmela como una banda en la cabeza y empezar a brincar y hablar cosas? ¿Usted qué diría? Esto está mal. ¿Por qué usted puede juzgar ahora cómo debe de ser un culto? ¿Me estoy explicando? Lo que se llama, está la doctrina. Usted, cuando nos presentamos, usted tiene que examinar la doctrina. ¿Por qué usted puede entender la doctrina ahora? Porque usted tiene la mente de Cristo. Y como presentamos un culto razonado, con sentido, nosotros, si se hiciera algo fuera de ¿qué? De lo normal, es como si entrara ahora mismo una persona con un abrigo de esos de piel y un gorro y así con bufanda. ¿Cómo le miraríamos todo? O sea, está ¿qué? Fuera de lugar. Pero yo puedo analizar con mi mente el culto cuando es un culto en orden, porque Dios es Dios de orden. Y vemos desgraciadamente que hay iglesias donde su culto es ¿qué? Un completo desorden. Le dice Pablo a los Corintios, si todos hablan en lenguas y todos empiezan a cantar y unos por allá se caen y otros por acá están dando vueltas y otros por allá están gritando, dice, y entra un indocto, o sea, alguien que nunca ha estado en un culto espiritual, ve y dice que no dirá que están locos, dice. Pero si todos, dice, hablan palabra, todos exhortan, dice, esta persona entenderá que Dios está con ustedes. Hermano, ¿para qué ahora tenemos la mente de Cristo? Para poder tener cultos que agraden a Dios. ¿Cuántos creen que este culto en orden es conforme a la voluntad de Dios? Porque estamos ¿qué? Meditando en su palabra, porque estamos recibiendo su palabra. Pero ¿por qué puede agradarnos esto? Que para una persona inconversa llega y ya se paró 20 veces y ya se salió y ya le dice al que lo invitó, te espero afuera. Pero ¿por qué nosotros podemos estar, ya llevamos una hora, y podemos estar recibiendo y podemos estar ejercitándonos? Porque ahora nosotros entendemos, tenemos una mente espiritual, tenemos la mente de Cristo, y el Espíritu Santo que está en nosotros está analizando y está ¿qué? Recibiendo la palabra. Pero podemos nosotros ahora presentarnos como sacrificio vivo. ¿Cómo debemos estar nosotros? Santo, ¿sí? Como sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Pensante. Pero ¿por qué podemos pensar el culto que a Dios le agrada? Porque ahora tenemos la mente de Cristo y sabemos que a Dios le agrada ¿qué? El orden y la exposición de sus palabras, y que usted reciba y usted use su mente espiritual para razonar y para crecer y para confirmar su conducta. Y muchos aquí analizan lo que estoy hablando a veces afuera, los pensamientos que tengo cuando no estoy en la iglesia. Ahí es cuando hay que examinar con la mente de Cristo y desecharlos porque no agradan a la voluntad de nuestro Dios. Dice que no tomemos la forma de este mundo, de este siglo. ¿Qué es
que no os conforméis a este siglo. No hablemos como habla la gente, hermano. Cristianos hablando como habla el mundo. Y eso es lo más leve. Cristianos vistiendo como se viste el mundo. Cristianos viviendo con los patrones de moral, de ética como el mundo. Y eso se quiere permear en la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, los que tenemos la mente de Cristo? Decir que no, eso no. Eso no es un culto que agrade a Dios. No es un culto razonado, racional. No es un culto pensante. Aquí hay maneras de conducirse. Hay maneras de venir vestidos. Pero ¿eso cómo? Eso es cultura cristiana. ¿Cómo tengo que venir vestido a la iglesia? Hermano, no me tienen que estar diciendo, reprendiendo a cada rato, hermana, por favor, cuando venga a la iglesia, vístase. Y en la Biblia lo encuentra. Hermanos varones, hermanas varonas, ¿cómo debe ser nuestra conducta, nuestro saludo? No debemos de ser atropellados, falta de respeto. Tenemos que, dice, mas tú sé sobrio. ¿Qué significa ser sobrio, hermano? No estar en la locura del mundo. Nuestra mente no debe acomodarse a cómo se acomoda el mundo. Nosotros debemos tener la conducta de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y conforme el hombre tiene su mente, así se conduce. Cuando su mente está mal, la persona ¿cómo se conduce? Cuando la mente está intoxicada por alcohol, por droga, ¿cómo se conduce? Entonces nosotros debemos de ser sobrios en nuestra conducta. Dice, andad de la manera que es digna de vuestro llamado. Amado, yo tengo que comportarme, me vean o no me vean. Yo tengo que comportarme ser un digno del llamamiento. Yo tengo que dignificar mi llamado. Yo tengo que comportarme en todo lugar, hermanos, como un ministro del Señor. Usted tiene que comportarse en todo lugar como un cristiano que tiene la mente de Cristo. No ser de una manera aquí y de otra manera afuera, porque entonces eso es ¿qué? Sepulcro blanqueado. ¿Sí? Un vaso limpio por fuera, pero sucio por dentro. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Soporta un poquito más todavía? Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, que nosotros somos una contracultura, sino transformaos. ¿Cómo somos transformados? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué hemos estado leyendo? Que para entender, dice, para que analices, para que confirmes, para que apruebes y compruebes qué es lo que Dios quiere. Y la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es agradable y perfecto. Pero ¿cómo yo puedo entender la mente de Dios? Ejercitando la mente de Cristo que está en mí. La manera de pensar, ahora yo pienso como Cristo. Dirá alguno, wow, sí, pues eso es cristiano. El cristiano es, ¿qué le dije? Pequeños Cristos. ¿Por qué la gente en el primer siglo les decía de una manera peyorativa, ay, sí, tú cristiano, ¿no? Hermanos, sí, nosotros somos pequeños Cristos. Y debemos de ser como ¿quién? Como Él hizo. Como Él yo quiero ser, como Él yo quiero andar, como Él yo quiero ser, como el Cristo de Nazaret. Muchos no se acuerdan, tiene como 30 años esa canción. ¿Y qué cantábamos? Como Él yo quiero ser, como Él yo quiero andar, como Él yo quiero ser, como el Cristo de Nazaret. Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo. Wow, porque yo imito a Cristo. Dice, le bástele a su discípulo ser como su maestro. Hermano, porque el discípulo después de que es perfeccionado viene a ser como su maestro. Fíjese quién es su maestro. Lo dije el miércoles, pero por si usted no vino el miércoles y no ha oído la prédica, fíjese quién es su maestro, porque el principio es que usted va a ser como el que lo instruye. ¿Cómo? Mire, antes de Cristo nosotros fuimos como nuestro Padre. Él fue nuestro maestro. ¿A ti quién fue tu maestro o tu maestra? ¿Te hiciste igualita que tu mamá?
Lo que no te gustaba de tu mamá, tanto que te lo dijo, se grabó y hasta su forma de ser y de hablar. Y ese es el principio, esa es la ley, que nosotros vamos a ser como nuestro maestro. Así que cheque quién es su maestro. Porque si usted dice, mi maestro es el pastor Gustavo, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Ambos se irán? No. Usted y yo tenemos que seguir a quién. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Cuando llegaron, ¿eres tú? Dice, no, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y cuando aparece el Cordero de Dios, Él le dice a sus discípulos, Él es. Y lo dejaron a Él y se fueron con Cristo. Eso es lo que se nos manda. Pero vemos hoy día que hay pastores con sus hijos espirituales y ahí los traen, hermano. Tú eres mi discípulo, tú tienes que ser como yo. No, Dios me libre de ser como tú. No, queremos ser como ¿quién? Pensar como Cristo, conducirnos como Cristo. Pero para eso, ¿qué? ¿Es un atajo? ¿Es magia? No, hermanos, tienes que estar expuesto día y noche, semana, meses, años. Miren los años que tenemos y apenas voy vislumbrando un poco. Y a veces me gana mi carne caída, corrupta, belicosa y desordenada. Pero tengo ahora ya que imponerme a controlar mi mente y mis pensamientos. Dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso piensa. La batalla más terrible en usted y en mí es aquí en nuestra mente. Allí es la batalla. Y dice que las armas de nuestra batalla, dice en 1 Corintios 10, no son carnales. No es psicología, no es mentalismo de que pienso bien, dice, lo que pienses lo atraes. No, estamos hablando aquí de algo más profundo. La mente espiritual, la mente de Cristo, que está siendo alimentada, nutrida, formada por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y nos conduce y nos guía. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga, pero a ustedes les conviene que Él venga, porque cuando Él venga os guiará a toda verdad, a su nombre sea la gloria. No estamos perdidos, nosotros ahora tenemos la revelación del Padre y ahora nosotros también tenemos la guía del Espíritu Santo, no hay cómo errarla. No estamos independientes, es decir, yo acerté, yo tristemente no, aquí nadie puede regarla, hermano, si te dejas conducir por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Podemos entender la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos dice aquí, la Escritura es agradable y perfecta. Aleluya. Para que comprobéis. ¿Pero qué tenemos que renovar, hermano? Nuestro entendimiento, hacer morir el hombre viejo. No, a mí el que me la hace me la paga. Yo perdono pero no olvido, hermano. No, ese está perdido. O sea, tiene esos patrones, recuerde, conforme el hombre piensa. Dice 1 Corintios 10, para llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Si el pensamiento anda como le llaman algunos, pensamiento de monos. ¿Sí ha visto los monos cuando andan? Y estás pensando en esto y pensando en el otro. No, tú controlas tu pensamiento y te fincas en la voluntad de Dios. No tengo que buscar venganza. Mire, le digo, la mejor venganza contra su enemigo es que usted no sea como él. No entendió, me sigo adelante. Voy a Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué quiero que entienda, hermano? Transformar nuestro entendimiento, transformar nuestra mente, no hay atajo, no hay cosa inmediata. ¿Lleva qué? Lleva tiempo. ¿Cuántos años nos instruyeron nuestros padres y nos mandaron a la escuela para que nosotros fuésemos formados? Hay patrones de conductas, hay surcos de pensamiento que ya lo hacemos de una manera ¿qué? Cotidiana. Usted aprendió a manejar. ¿Y cuántos van manejando y llegan al semáforo y usted no pensó y ya está en neutral? Y usted puede estar viendo otras cosas porque es una actitud que usted fue ¿qué? Si usted ejercita el perdón, va a llegar un momento en que usted ya no va a tener que decir, tengo que perdonar, no, por automático. Mire, es hermoso ir llegando a viejo, hermano, porque a veces llegan unos hermanos que se van y regresan y me dicen, pastor, perdóneme. Le digo, pero recuérdame de qué, le digo.
No, no es espiritual, es buena onda, es que ya se me olvidan las cosas. Pero eso es sano, es bueno. Le digo, ¿sabes qué? Pero recuérdame, ¿y tú cómo te llamas? Acuérdame de tu nombre para que yo empiece a escarbar y acordarme de lo que me hiciste. Perdonarlo empiezas a hacer ¿cómo, hermano? De una manera natural. Bendecir de una manera natural. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Eso es de la noche a la mañana. Ven, te toco y la palabra esa se va a ir. No, hermano. Usted tiene que caer y levantarse y ejercitar y hacer plana. No debo maldecir a mi hermano, no debo maldecir a mis hermanos, no debo maldecir a mi esposo, no debo desearle la muerte a mi esposo 500 veces, 50 planas todos los días. No debo odiar a mi esposo, él no es el culpable, la culpable soy yo, la culpable soy yo. Me proyecto. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y el Espíritu Santo, él mismo dotó, él mismo puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué está un pastor en la congregación? Para educar con la palabra al pueblo, para enseñarle a distinguir entre lo santo y lo profano, para estas personas, como en un kinder, empezar a enseñarles el abecedario, el vocabulario, las cuentas. Y es así, hermano. Y usted tiene que estar expuesto en una iglesia a personas correctas, temerosas de Dios, que le enseñen la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que creamos lo mismo, y del conocimiento del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, a un varón maduro, que se parezca, que esté a la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero, mire lo que se manda a nosotros, que ya somos nuevas criaturas. Esto pues digo y demando de ustedes en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Hermano, ¿qué es la vanidad de la mente? Pasajero. Esa gente que al Face solo copia y pega. Y copia y pega. Si no sé si soy de aquí, si vengo, si voy, y que esto y que el otro, y anda, dice que ya no andemos así, hermano, en trivialidades, ¿sí? En ser esclavos. Mire, ¿cómo sé que le importan los demás? Como los youtubers, viven o mueren según les dan su ¿qué? Me gusta. Y si nadie le da me gusta, se mata. Cuando lo que debe alimentar es la palabra por el Espíritu Santo. ¿No me entendió? Luego lo va a entender. Teniendo la mente, el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. ¿Qué es algo entenebrecido? Estar en tinieblas. ¿Y qué dice de gente que está en la iglesia o de los otros gentiles? Porque está hablando a la iglesia gentil, pero ya cristiana. Que cómo está la gente, hermano. Su pensamiento, su análisis está en tinieblas. No pueden entender. Su entendimiento está, su pensamiento está entenebrecido. Dice, ajenos de la vida de Dios, no entienden la mente de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis sido educados, enseñados en su mente de Cristo, mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido instruidos, enseñados
de la manera en la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañoso. Y vuelve aquí de nuevo, mire cómo habla continuamente la palabra: renovaos en el pensamiento, en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, ¿qué es renovar? Quitar lo viejo, mis malas conductas aprendidas. Dice por ahí, decía un amigo, cuando le decíamos del discipulado: no, pastor, dice, le digo, ven al discipulado. No, dice, chango viejo ya no aprende maroma nueva. O sea, vean en su manera. Y hay gente que está casada con la vieja naturaleza. Y Dios le está diciendo: tienes que renovarte o morir. ¿Cuántos han oído el tema de renovarse o morir? Y aquel que no entiende va a morir, hermano. Miren ejemplos que llaman la atención. ¿Cuántos se acuerdan de ese monstruo que rentaba DVDs y luego CDs de películas? Los blockbusters que andaban en todo el mundo. Y cuando empezó el tema de las redes, las plataformas donde podías accesar a las películas, ellos dijeron: no nos van a hacer nada. Ni 4 años demoraron. Encuéntrate un blockbuster. No hay. La Kodak. Mucho cristiano, mucho ser humano que dice: no, yo ya no tengo nada que aprender. Hermano, puse el ejemplo. El árbol crece hasta lo máximo, da su fruto y viene a ser, anidan los pájaros. ¿Por qué el hombre se detiene a medio crecimiento? No, yo ya no quiero estudiar. No, yo ya no quiero seguir aprendiendo. No, yo con lo que sé ya lo hago. No, hermano, renovarse, seguir estudiando. Lea su Biblia. Esto es de estar, ¿qué? Renovando, cambiando nuestro lenguaje. Mire, para que se enriquezca nuestro vocabulario, para que dejemos como se chatean los jóvenes y los no tan jóvenes. ¿Qué onda? ¿Qué coca? No, hermano, o sea, que empecemos a tener un hablar fluido, un hablar digno de ser escuchado. Pero eso, ¿cómo se adquiere? A través de la lectura, de la dedicación, del análisis, del estudio. En la medida en que uno lee, uno enriquece su vocabulario, las neuronas mentales se multiplican y dices tú: ay, esa persona es muy inteligente. No, todos tenemos la misma capacidad y nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cultivarla, culturizarnos. Aunque usted sea cristiano, no es de que pues yo soy cristiano para la gloria de Dios y no estudié, pero aquí les voy a decir lo que Dios. No. Está bien cuando comienzas, pero ya tienes 3 años de cristiano. Prepárate, aprende a hablar, aprende a expresarte, aprende a modular. No es de que yo soy cristiano para la gloria de Dios y al que no le guste porque este es del diablo. No. Estar preparados para saber dar razón de la fe que está en nosotros. La fe es un cuerpo doctrinal. Venga a estudiar. El martes comenzamos un trimestre de introducción a la teología, al estudio de Dios. Venga, escuche, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, mire qué es lo que es renovar nuestra mente. ¿De dónde salen tantos adjetivos calificativos que usamos nosotros? De nuestra memoria. Los que son doble sentido, los que siempre hablan mentira, los que siempre tienen una palabra inmoral. ¿Dónde está eso, hermano? Está grabada en su mente. Por eso dice que nosotros debemos de tener la palabra memorizada. En la medida que nosotros memorizamos la palabra de Dios, cuando abramos nuestras bocas, nuestros labios, ¿qué va a salir de nosotros? Lo que aprendimos en las cantinas, las películas de cuando éramos jóvenes y que en México nos llenaron de esas películas de las cabareteras, no me acuerdo cómo se llama, y todos hablábamos y nos expresábamos así. Sí, pero Cristo vino a darnos libertad para que nosotros estemos continuamente renovándonos.
para que no seamos tapadera, no seamos estorbo para nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos están limitados así? Porque sus papás hasta ahí le marcaron el camino. Nosotros debemos, hermano, es que soy cristiano, con mayor razón. Debes saber expresarte, debes saber analizar. Lea libros cristianos, lea libros de autores cristianos. Hermano, no hay límite para la mente. No es que ya me duele la cabeza, pues come y sigue leyendo y sigue estudiando y memoriza y haz la costumbre de escribir. Ya lo enojé. Por lo cual, desechando la mentira, cambiemos. No seamos siempre la misma versión caída. Desechando la mentira. ¿Cuántos tienen el hábito de decir mentira? A veces no son mentiras, digamos, es que es una mentira pequeñita, pero somos mentirosos. Y renovar nuestra mente, hermano, usted ve a Cristo diciendo una mentira blanca. No, una mentirita. Cristo lo dijo. No, hermano, varón de verdad. Nosotros, ¿qué es lo que debemos renovar? Quitar el hábito de decir mentiras. Siempre pongo el ejemplo ese. Ven los zapatos y dice, son nuevos. Y el mentiroso dice, no, ya son usados, baratos. O sea, ¿por qué mientes? Para que no digan que tienes dinero y compraste y para que no te vaya a pedir prestado. Dice, no, barato, me lo regalaron ahora en mi cumpleaños. Mentimos. ¿A dónde fuiste? Mentimos. ¿Cuántos mienten, hermano? Uno nada más. ¿Cuántos mienten? Pero dice, debemos desechar la mentira. ¿Hablar qué? ¿Verdad? Cada uno con su prójimo. Oye, te veo serio, ¿por qué? No. Decir, sí, mira, ven, me entero de esto. Y lo hablo con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Eso es qué? La mente de Cristo. Cambiar. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más nos dice que debemos de transformar? Dice, exáltate, aírate, pero no peques. ¿Cuándo pecas? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso le abre la puerta al diablo. Los matrimonios que están aquí, ¿se han disgustado con su esposo, con su cónyuge? ¿Cuánto es el tiempo que has demorado más sin hablarle a tu cónyuge? Así que lo castigas con el látigo del desprecio. Eso es pecado. Y eso debe de ser transformado en los discípulos de Cristo. No, pastor, a mí hábleme del tercer cielo y de las cosas profundas. Esas son las cosas que hay que ir transformando en nuestra cotidianidad. Gente grosera, hermano, que en lugar de aclararte solo te deja de hablar. No, aclare su molestia. Me desvío un poco, ¿verdad? Mire, dice, el que era ladrón, dice otra versión, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Estas son instrucciones ¿para qué? Para que se graben en nuestra mente de Cristo y se pongan por práctica. No hay magia. Es una constancia, es una práctica de vida. Yo miento y luego digo, ¿por qué mentí? Porque es mi hombre viejo que está viciado. A veces me dice mi esposa, ¿de dónde viene? Le digo, no, es que ¿por qué no le digo exactamente lo que hice? ¿Cuál es el problema? Mi mal hábito. ¿Y yo debo de qué? Corregirlo. ¿Cuántos entienden? ¿Sí? No le tenga miedo a su esposa, confiésele. Anduvo en otro lado. Dice pues, el que era ladrón ya no robe más. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos entienden que es una palabra corrompida, hermano? ¿Sí? Una palabra que que se sacó de su idea principal. Sino la que sea ¿qué? Buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Han oído usted a un padre de hijos, pero que está siendo muy conocido en las redes sensuales no, ¿cómo se llaman? ¿Redes qué? Sociales.
en las redes sensuales, un tal padre Pistolas, ¿lo han oído? Es un barbaján y es blasfemo porque usa la investidura sacerdotal y todo el fuero y habla con palabras corrompidas que aún los que estuvimos en el bajo mundo, o sea, a mí me asombra cómo el mundo lo recibe. Y tiene como 50,000 vistas y yo veo mis predicaciones que me esfuerzo y trato de ser lo más recto y todo 80, 60, 50 pelones y son de los míos. Porque el mundo, ¿qué es lo que le gusta? Lo corriente, lo soez. El mundo es atraído por las cosas del mundo. Por eso nos aborrecen. Porque nosotros con nuestra vida les mostramos su vida vana, su vida equivocada. Por eso nos aborrecen, porque hablamos otro idioma. ¿Cuántos me entienden? Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sigue diciendo, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo es que transformo mi mente, pastor? Esforzándome en seguir estos mandatos. Dice, quítense de vosotros. ¿Qué cosa? La amargura. Espíritu de amargura, fuera. ¿Así? No. Tú despójate de la amargura. Hay gente que sabe lo que es amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros, ¿qué? Enojo, ira, gritería. Hermano, usted pasa a veces por casas y se oye cosas terribles. Y eso no es lo escandaloso. Lo más escandaloso es que son cristianos los que están en esa casa. Y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos entienden eso de la malicia en nuestro hablar? Sigue diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿De qué estamos hablando, hermano? De transformar nuestra mente. ¿Cómo la vamos a transformar? Siguiendo las instrucciones de la palabra. Debo de practicar ¿qué? Las buenas conductas. Dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, de un mismo ánimo, pensando una misma cosa. Haya en vosotros, en ustedes, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de pensar, hermano? Como Cristo. Dice 2 de Corintios 10:3, pues, aunque andamos en este cuerpo humano, no peleamos, no batallamos según nuestro cuerpo humano, la carne, porque las armas de este ejército no son conforme las del ejército carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo derribamos esas fortalezas? Eso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué debe de hacer alguien que tiene la mente de Cristo? Enfocarse en hacer la voluntad de Dios. Efesios 6:15, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Efesios 6, verso 15. Y calzados los pies, está hablando de la armadura espiritual, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La batalla, nuestra mente. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los. Me brinco para que ya nos vayamos, no se me vaya a desmayar alguien ya. Déjeme ver el último. Ok, con este nos vamos.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Lea conmigo, por favor. La palabra de Cristo more, habite abundantemente en ustedes. Y esa palabra nos va a marcar enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Concluimos entonces, el cristiano nacido de nuevo tiene algo increíble, la mente de Cristo. ¿Para qué es la mente de Cristo? Para entender la mente del Padre. ¿Cómo se revela la mente del Padre, la voluntad de Dios? ¿Cómo se revela? ¿Dónde se reveló? Aquí. ¿Qué tengo que hacer para conocer la mente de Dios? No hay magia. Un día a la vez. Meditar. Porque en la medida que esto entra acá, transforma, renueva mi entendimiento. Y conforme el hombre piensa, así se conduce. Amén. ¿Cómo dejo de decir malas palabras? ¿Cómo es? Metiendo buenas palabras. Y que lo nuevo vaya quitando lo viejo. ¿Cuántos han visto avances en sus vidas, hermano? Nuestra manera de mirar, nuestra manera de pensar. Mire, a los varones yo les digo, dejemos de ver a la mujer como un objeto. Dejemos de cosificar a la mujer. ¿Y esto cómo se hace, pastor? Practicando. Haga ejercicios. Voy manejando, veo una figura, una silueta que es femenina, ya lo vi, ya percibí que es, ya no vuelvo a voltear. Y eso de momento, como que a veces la curiosidad sana. No, son malas prácticas del hombre viejo. ¿Cómo ves tú a una persona que yo los he visto? A veces estoy parado y veo que pasa la muchacha con su ropa entallada, es su problema, es su decisión, perdón. Y pasa el hombre y tantito ya pasó, voltea. Y ya estamos grandes y no estamos practicando transformarnos nuestras conductas. ¿Sí se oye? Y va a ver, hermano, qué rico es ya no estar expuesto a de que tienes que verla o tienes que verlo, porque hay mujeres que también, no aquí, allá afuera, que tienen el ojo, no lo controlan. Entonces tenemos que ejercitar, pero esto es disciplina. No voy a hablar, no voy a hacer doble sentido, porque estamos en un contexto cultural. Hermano, yo soy, pero ya no, estoy luchando en dejar las bromas. Es un cuento santo, no, tengo que corregirme. ¿Cuántos se han dado cuenta que ya no cuento cuando estoy predicando? Dice, es que el pastor es bien cotorro. No, porque yo aprendí, dice otro pastor, no se puede ser profeta y payaso a la vez. Determina qué vas a hacer. Por eso cuando digo alguna cosa chusca, no es para que se ría, sino que es una manera sarcástica de mostrar también el pecado. Dios le bendiga, espero haber sido útil y que sea de provecho en su vida y en su conducta. La paz de Dios sea. Amén. Gracias.